Palabra viva. ¿Listos para la palabra de Dios, amados? Saludamos a los hermanos que están en Radio Bonao Bendición 800 AM, los que están por TuneIn, los que están por Facebook, YouTube, los que están por Telebendición también. Estamos transmitiendo en vivo desde Bonao, Ciudad de Dios. Lunes 18 de julio, Ciudad de Dios. ¿Dónde será? No sé, pero será. Lo importante es que será. Y será en Bonao. Y será de Dios. Y será para Dios. Amén. Abra su Biblia. Vamos a seguir estudiando el señorío de Cristo en el libro de Filipenses capítulo 2. Puede ser que esta serie dure mucho, hermano, pero no tenemos prisa. Vamos a ir al paso de Dios. Amén. Como Dios nos quiera llevar, ahí vamos a ir asimilando. Amén. Si está conmigo, Filipenses capítulo 2, del versículo 5 al versículo 11, el apóstol Pablo escribe a su iglesia amada, que era la iglesia que Pablo, dicen los teólogos, que era la iglesia que Pablo más amó, la iglesia de Macedonia, la iglesia que más apoyó al apóstol en sus necesidades ministeriales, fue esta iglesia. Y dice: haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual siendo en forma de Dios, no estimó ser igual a Dios como cosa que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y estando en condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte, y muerte de cruz. Por lo cual Dios también lo exaltó hasta lo sumo, y le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos y en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para la gloria de Dios Padre. Amén. Bien, si usted ha estado dando seguimiento a esta instrucción en los últimos 10 mensajes que hemos hablado, 10 u 11, hemos hablado de que en este texto el apóstol habla de la mayor intención del Padre para con Jesús. Más que salvarnos, es su señorío en nosotros. Y usted dirá: ¿cómo así más que salvarnos? Porque la salvación es un medio de Dios. El Señor no será nuestro Señor hasta que no se nos revele quién Él es. Hasta que no entendamos que Jesús es el Señor, yo creo, soy de los que cree que el Señor mismo va a retener un poco el tiempo hasta que la iglesia entienda. Porque si yo leo Apocalipsis y leo cómo termina el libro de Apocalipsis, el libro de Apocalipsis termina diciendo: el Espíritu y la iglesia dicen ven, ven Señor Jesús. En otras palabras, al final de los tiempos la iglesia sabrá a quién está diciéndole que venga. Está diciéndole: ven Señor Jesús. Esa palabra Señor es un nivel de respeto, de reverencia que se le da a una persona. También puede ser a una mujer señora, se le dice, por respeto, por dignidad, por integridad. A veces por edad también se le dice señora a una persona. Cuando está un poquito mayor se le dice señora. Pero en el uso común es una reverencia de respeto que se le da a cualquier persona. Dígame señor, dígame señora. En las Fuerzas Armadas eso es de orden, que todo el mundo tiene que hablar de señor, sí señor, 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 sí señor, señor, no señor, eso es de regla. Pero en la iglesia todavía necesita llegar al entendimiento de lo que significa señorío de Cristo. ¿Por qué? Porque la iglesia ha predicado mucho en la obra redentora, la obra salvífica, pero del señorío casi no se habla. Sin embargo, el señorío es la consumación de lo que el Padre le entrega al Hijo. En el Salmo 110, si usted lo lee, dice que Jehová dijo a mi Señor: siéntate a mi diestra hasta que ponga a todos tus enemigos por estrado de tus pies. O sea que el Padre le dice a su Hijo: siéntate a mi diestra. Jehová le dice a mi Señor. David, en una visión profética, viendo la exaltación de Jesús, lo declara proféticamente en el Salmo 110.
Y en Hechos capítulo 2, cuando se derrama el Espíritu Santo, el apóstol Pedro, cuando es cuestionado por lo que pasó, el derramamiento de la gloria del Espíritu Santo en medio del campamento, 120 que estaban allí, y Dios alcanzó una multitud gloriosa y se unieron como 3,000 personas en un solo mensaje que predicó Pedro. Pedro levanta y refleja la verdad de que ese Jesucristo, quien fue crucificado, quien fue a la cruz, Dios lo ha exaltado y lo ha hecho Señor y Cristo, así mismo dice Hechos 2:36. Entonces, tenemos que ir discerniendo que Jesucristo no solamente es mi Salvador, Él es también mi Señor. Y la palabra señorío lo eleva a otra dimensión de respeto, porque la salvación, la obra salvífica se consume en la cruz del Calvario. En un instante Jesús muere por nosotros, paga por nuestros pecados, pero Jesús era Señor desde antes de venir a la cruz. Él era Señor antes de venir a la tierra. Él es el Señor de los cielos. Entonces la iglesia tiene que verlo tal como Él es en la eternidad. Porque cuando Jesús venga otra vez, vendrá por su iglesia y no volverá como cordero, no volverá a ser sacrificado. Él vuelve como Señor de su iglesia. Por eso la iglesia tiene que abrir los ojos también a los tiempos proféticos para que sepa la hora que vivimos, porque el Señor vuelve otra vez por su iglesia. Amén. Entonces, Jesús no solamente es nuestro Salvador, nuestro Redentor, Él es nuestro Señor. Y su aplicación en nuestra vida, su eficacia en nuestra vida se debe notar en nosotros si es Señor o no es Señor de nuestras vidas. Amén. Cuando hablamos de eso se debe notar, es porque en la vida del creyente, cuando usted viene a Cristo, hay cambios que son provocados por la presencia misma de Dios en nosotros. No es verdad que el Señor viene a usted y usted sigue igualito. Si Jesús entró, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron y todas son hechas nuevas. Pero eso no es un recitar un versículo, es que en nosotros empiezan a acontecer cosas, cambios que no son mecánicos, que no son rituales, que son hechos por el Espíritu Santo en la nueva creación, en el hombre nuevo que se nos entregó. Se nos dio un hombre nuevo. Adán pecó, en Adán todos morimos, pero Jesús no pecó, por Cristo todos vivimos entonces. Él nos dio una naturaleza nueva, la naturaleza del Espíritu, para que podamos entenderlo y caminar con Él. Por eso el religioso no entiende las cosas del Espíritu. El hombre del mundo tampoco entiende, porque no tiene el Espíritu de Dios. Para entender a Dios, Dios mismo nos da su Espíritu, para que podamos entenderlo, lo que Él quiera dejar entender también, porque hay cosas de Dios que no vamos a entenderla tan fácilmente, hasta el tiempo señalado que Él quiera revelarla. Nosotros vamos a estudiar hoy un poquito sobre la redención, sobre la santificación y sobre la elección. Pero ya hemos visto sobre la elección. La elección es un acto soberano de Dios. En otras palabras, Dios escoge a quien Él quiera, como Él quiere, porque Él es Dios. ¿Cómo se revela? Él es soberano y Él busca los medios para revelarse. Él puede buscar un medio de misericordia como un medio de justicia también. Puede usar la vara como puede usar el cayado también. Amén. Yo soy de los que creen, bienaventurados los que Dios trae en amor a su casa y no los trae bajo el látigo. No sé si alguno me puede interpretar. Yo estoy parado aquí, pero a mí Dios no me trajo. A mí Dios me trajo bajo el látigo. En otras palabras, si ustedes hoy me ven y creen como que yo llegué, que a mí me predicaron, a mí Dios me tumbó del caballo y tuvo Dios que tratar conmigo de una manera muy, muy especial para poder entender que Dios me estaba llamando. Cuando digo me tumbó del caballo, a mí me dio un ataque al corazón cuando tenía 22 años de edad, y eso no es común en un joven que pueda sobrevivir cuando tiene un problema cardíaco de esa magnitud. Y después de Dios entonces me hizo ver que había un diseño y un propósito para mí, y fue juntando las piezas para que una persona que yo tenía bien lejos me hablara de Cristo y me hablara del propósito de Dios con mi vida. Y ahí yo entendí que era Dios llamándome. O sea, Dios tuvo que usar el látigo. Bienaventurados los que vienen a su casa y a su presencia por amor.
no se resisten al llamado de Dios, ni ponen pero, ni lo posponen. No, cuando yo sea viejo, yo voy a buscar de Dios. Cuando yo gradúe a mis hijos, cuando yo pague mi casa, cuando yo deje tal cosa. No, si el Señor te está llamando así, ahora dile: sí, Señor, recibo tu llamado en el nombre de Jesús. No pospongas la bendición, recíbela en el nombre de Jesús. Entonces, en la obra salvífica, Jesús nos salva. Es un acto soberano, Él usa los medios y los vasos. La obra redentora, Jesús paga por nosotros en la cruz del Calvario el precio que ningún hombre podía pagar. Pero hay un punto que tiene que ver con la obra santificadora, que es donde vamos a trabajar esta noche. Y vamos a empezar a estudiar un poquito. La santificación es una de las doctrinas más tergiversadas y dañadas de todas las doctrinas que hay en la iglesia. Es increíble. Dios es santo y 3 veces santo, dice la Biblia. Y es la doctrina que más se ha manoseado, la doctrina que más el hombre le ha metido la mano a la santidad. Increíble. Estudiando y leyendo los conceptos de santidad que algunos han concebido como conceptos de santidad, le han hecho un daño enorme a la verdadera santidad, a la genuina santidad. Porque lo primero que hay que entender es que la santidad es por el Espíritu. Nadie puede santificarse en la carne. ¿Alguien está conectando conmigo? O sea, nadie puede santificarse por obra de carne y sangre. La santificación es una obra del Espíritu Santo en nosotros. Quien nos convence de justicia, de pecado y de juicio para salvación es el Espíritu Santo. Pero quien nos convence para santificación también es el mismo Espíritu Santo. Entonces, yo no puedo imponerle a nadie la santificación porque yo no soy el que santifica es el Espíritu Santo. ¿Estoy hablándole a alguien? Entonces, ¿qué pasa? Hay 2 extremos que han hecho mucho daño a la iglesia. Lo que se llama legalismo, que es una desformación de la aplicación de la santidad. El legalismo, y también hay ultralegalismo, por si acaso alguno de ustedes ha oído el término, ultralegalismo, o sea que son más allá que legalistas todavía. Son de las malformaciones que han surgido en este tiempo, y uno oye cosas que uno se queda con la boca abierta. Y se lo digo que se queda uno con la boca abierta porque son atrevimientos de condenación y de juicio y de percepciones como tan desconectadas que uno puede decir: pero ¿cómo es posible que una mujer se vaya al infierno porque se pone desodorante? El ultralegalismo es así. ¿O cómo es posible que un hombre se pierda porque tiene bigote? El ultralegalismo ha hecho eso. Ahora, hay otro lado también, pues le dije que hay 2 lados, ultralegalismo, legalismo, pero también está el liberalismo o libertinaje, donde nada es nada, los 2 son malos. Pecado es pecado, y pecado es todo lo que ofende a Dios. Todo lo que hierra el blanco, todo lo que crea tropiezo, toda transgresión es pecado. Entonces, irse del otro lado y considerar como que nada es nada, también es malo. Porque el Espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu si estamos andando a la luz de la verdad. Entonces, hay una santificación que es por la palabra, que es la santificación veramente pura y sana. Jesús dijo, Juan 17:17, un texto que se lo debe saber la iglesia. Jesús dijo: santifícalos en tu palabra es la verdad. Entonces, la santificación mediante el conocimiento y la aplicación de la palabra por el Espíritu Santo genera en mí un acto santo. ¿Por qué? Porque me aparto de todo lo que no agrada. La palabra limpia, la palabra perfecciona, la palabra purifica, la palabra alinea, y conforme a la aplicación de la palabra nos vamos santificando. Porque la santidad también crece. Nosotros vamos creciendo en santidad en la medida que vamos conociendo los atributos de Dios, la palabra de Dios, y vamos aplicando. Vamos a mirarlo ahorita en la Biblia. Quizás usted cree que ya usted se convirtió y ya llegó. Hermanos, no, ninguno hemos llegado. Nos falta mucho, pero estamos en el camino. Ni aun Pablo, que fue llevado al tercer cielo y vio cosas que ojo humano no había visto y oyó cosas que oído humano no había oído, Pablo no se consideró a sí mismo que lo había logrado. Capítulo 3 de Filipenses. Por lo tanto, si Pablo, que fue elevado a esa dimensión, decía: yo no lo he logrado, imagínense nosotros. No lo hemos logrado, pero estamos en el camino. Dios está obrando en nosotros.
Y va a seguir obrando porque hay cosas que todavía quizás no hemos entendido, que Dios quiere trabajar en ellas, pero tiene que convencernos de que esas cosas no le agradan. Porque hasta que no estemos convencidos no la vamos a dejar, mis amados. Por eso es que todavía Dios insiste en que el señorío se explique a la iglesia, se le dé la instrucción para que la iglesia pueda llegar a un nivel de santificación por la palabra. Por el temor de Dios a la palabra, porque tengo temor a la palabra. Miren, el libro de 2 de Corintios, capítulo 7, versículo 1, abra su Biblia. 2 de Corintios, capítulo 7, 2 de Corintios, capítulo 7, versículo 1. Si usted tiene el texto, si no, allá arriba me pueden ayudar. 2 de Corintios 7, 1. Dice, ¿espero arriba o leo? Ok, dice, así que, amados, puesto que tenemos tales promesas, limpiémonos de toda ¿qué? Contaminación de carne y de espíritu, perfeccionando la santidad en el temor de Dios. Pablo está hablando de contaminación. Si algo está contaminado es porque no está puro. Y dice que nos limpiemos. En el libro de Filipenses capítulo 2, el apóstol Pablo dice que nos despojemos. Esa palabra en el original griego es la palabra kenos, que significa quitarse algo de encima. Hay una obra en nosotros que el Espíritu Santo hace, es convencernos. Ahora bien, yo debo disponer el corazón para cederle al Espíritu Santo mi obediencia y dejar todo lo que no está bien. Como dice la Biblia, en Efesios capítulo 4 dice, el que hurtaba no hurte más, sino que trabaje y haga lo bueno y provea para los santos. No mintáis los unos a los otros. Dejad la ira, el enojo, el engaño, los celos, los pleitos. Esa es una parte donde yo debo ceder al Espíritu Santo y decir, yo reconozco que tengo esta situación, necesito que tú me limpies. Amén. Para eso Dios dejó abierta una oportunidad que todos los creyentes tenemos. Se llama trono de la gracia. Hebreos 4:16 dice que nos acerquemos confiadamente al trono de la gracia. ¿Para alcanzar qué? Misericordia y gracia para el oportuno socorro. ¿Qué encuentro yo cuando voy al trono de la gracia? Encuentro la oportunidad de sanar algo que estaba dañado en mí. Encuentro la oportunidad de entregarle a Dios algo que yo no sabía que estaba mal y el Espíritu me reveló que estaba mal. Amado, porque hay cosas que uno cree que están bien hasta que el Espíritu Santo te dice, no está muy bien, ¿no? Yo no te lo había dicho antes porque no era el tiempo, pero te lo voy a decir ahora, eso no está bien. Entonces, voluntariamente uno entiende y dice, wow, Señor, yo no sabía que eso no estaba bien. Hoy lo entrego en el nombre de Jesús. Porque quiero la santificación de la palabra. Quiero que la palabra opere en mi santificación. Amén. Quiero que la palabra me santifique, que la palabra me aproveche. En el libro de Salmos, capítulo 119, la Biblia habla en el versículo 9, dice, ¿con qué limpiará el joven su camino? Con guardar la palabra. Pablo dice aquí que nos limpiemos, que nos despojemos de toda contaminación de carne y de espíritu, perfeccionando la santidad en el temor de Jehová. ¿Con qué es que Dios nos va a limpiar entonces? Es con la aplicación de la palabra. Con la aplicación de la palabra. No es con un dogma de hombres, con un no esto, no esto, no otro. Fíjense, esto lo digo con mucho respeto porque creo que la iglesia es un cuerpo y si uno está mal, todos estamos mal. Y si la iglesia anda chueca, todos andamos chuecos. Pero fíjense que las iglesias legalistas son las iglesias donde más niños espirituales hay. ¿Por qué? Porque hay que vivirle diciendo no esto, no aquello, cuidado, no que, no esto, no otro. No. Es un constante no. O sea, la persona no tiene capacidad pensante como para decir, y mi discernimiento propio, yo no tengo discernimiento para saber si eso es bueno o es malo. Dios me dio el Espíritu Santo a mí también. Entonces, cuando hay un concepto legalista, la persecución es para que tú no hagas esto, para que tú no oigas esto, para que tú no comas esto, para que tú cuidado con esto, para que tú cuidado con lo otro. Y, óigame, yo no entiendo cómo puedes vivir así. Que Dios nos ayude.
Amados, tratando de llevarle la vida a los demás, cuando nosotros debiéramos estar enfocados en primero nosotros vivir en la santidad y ser nosotros un testimonio que inspira a los demás. No sé si me doy a entender. Entonces, vamos a hablar un poquito de lo que significa la santificación aplicada a nosotros en 5 áreas. Vamos a empezar por una esta noche. Vamos a hablar de la santificación en los pensamientos o en la mente. Cuando usted viene a Cristo, de modo que si alguno está en Cristo, ¿qué es lo que dice la Biblia? Nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron y aquí todas son hechas, ¿qué? Nuevas. En otras palabras, ¿cómo yo me doy cuenta de que yo soy una nueva criatura? ¿Cómo yo sé que yo nací de nuevo? ¿Cómo yo sé que soy un nuevo hombre? Porque Dios empezó a transformar mi manera de pensar en cuanto a Él, en cuanto a mí mismo y en cuanto a mi entorno. Ya Dios para mí no es un concepto, Dios para mí es el todo. Ya yo no soy lo que yo creía que era. Yo creía que era santo, puro y bueno. Y Dios me hizo ver que yo era una podrida llaga de la cabeza a los pies. Y me ha hecho ver que mis hermanos que están alrededor son mi familia espiritual. Que no son perfectos como yo no lo soy. Entonces no soy quien para juzgarlos tampoco. Si Dios está transformando tus pensamientos, tú mirarás a tu prójimo y dirás: no ha logrado lo que yo tampoco he logrado. Estamos los dos en proceso. Yo respeto mucho los que tienen la convicción de que estamos en victoria. Yo creo que sí, pero siempre digo esto: estamos en victoria, pero en procesos también. Porque nadie lo ha logrado todavía. Todos estamos en proceso. Por lo menos yo, no sé si usted, pero por lo menos yo. Estoy luchando con muchas cosas todavía que quiero y necesito que Dios me ayude. En el nombre de Jesús. Y Dios está obrando. No puedo decir lo he logrado. El que diga que lo ha logrado, bueno, pues felicidades. Pero ni el apóstol Pablo dijo que lo había logrado. Sí. Todavía él no lo logró. Imagínense con nosotros todavía. Menos pensamientos. Nosotros cuando venimos a Cristo, nuestra manera de pensar es otra. Y ahí usted se da cuenta si ha podido, si cruzó la línea hacia la nueva criatura o todavía es el hombre viejo reinando. Es posible que usted haya cruzado la línea, usted sea salvo por gracia y misericordia, pero todavía el señorío de Cristo no está establecido en usted de tal manera que usted pueda pensar con la mente del nuevo hombre. En otras palabras, se lo traduzco en un lenguaje bíblico: usted es un carnal. Y es verdad, hay cristianos que van a la iglesia, que leen la Reina Valera, que oran, alaban y cantan y diezman también, pero son carnales. Porque operan según los designios de su carne, de su voluntad adánica. Adán está muy vivo en ellos, Adán no ha ido a la cruz todavía. Y si alguno quiere seguir a Cristo y quiere ser un cristiano convencido y definido, tiene que tomar su cruz cada día para poder seguir a Jesús. Porque si no la toma, entonces no podrá ser un seguidor de Jesús. Hoy día la liviandad cristiana que vemos es porque se predica evangelio sin cruz. Amados, no hay evangelio sin cruz y no hay tierra prometida sin desierto. Todo el que quiera vivir piadosamente padecerá persecución. Y la persecución no es física. Hay una persecución espiritual que está en tu propia carne. Tus deleites y tus deseos carnales, ancestrales, generacionales están en ti y vienen contra ti, se levantan contra ti. Y tu propia guerra está dentro de ti. Los 3 campos de batalla de un creyente son la mente, el corazón y la boca. Los pensamientos que vienen a nuestras mentes vienen de muchas maneras. Y son enviados de muchas maneras, e incluso enviados como para destruirnos y no dejarnos ni levantar la cabeza, porque muchas veces el enemigo usa nuestro pasado para acusarnos y para hacernos sentir como indignos, de tal manera que no pudiéramos nosotros ni decir gloria a Dios. Cuando el enemigo te recuerde tu pasado, recuérdale a él su futuro.
Porque es verdad que tú en otro tiempo andabas en tinieblas. Porque es verdad que tú en otro tiempo hacías y deshacías. Pero Jesús te lavó con su sangre y ahora eres una nueva criatura. Tienes la mente de Jesús, eres un hombre nuevo. No perfecto, no has logrado la perfección, pero eres un hombre nuevo. Alguien puede decir, yo soy uno. Perfecto no. Todavía nadie puede cantar victoria en perfección. La glorificación se da. Cuando se consuma la glorificación, entonces diremos, lo logramos. Pero mientras tanto estamos en procesos. Amén, mis amados. Entonces, en los pensamientos nuestros se reflejan muchas cosas que pueden definir si Jesucristo es el Señor conforme a la palabra o no. En cómo pensamos. Porque nuestros pensamientos definen nuestras acciones. Tal como el hombre piensa en su corazón, que dice la Biblia, así es él. Vamos a estudiar un poquito esta noche. Le voy a mojar el piquito y le voy a dejar con hambre para que el domingo sigamos. Porque esto va a tomar tiempo entenderlo. Amados, nuestras batallas peores no son con la suegra, no son con el esposo ni con los hijos. Nuestras peores batallas están aquí, en nuestra mente. Nuestras peores batallas están en los pensamientos. Y Satanás sabe también cómo atacarnos. Si no discernimos bien la palabra y sabemos lo que Dios nos ha dado en Cristo, puede el enemigo jugarnos la cabeza. Y se la ha jugado a muchos creyentes. Pero para eso vino el Espíritu Santo, para ayudarnos y vencer en el nombre de Jesús. Amén. Y podemos entender que en Cristo podemos tener pensamientos alineados a la verdad del Dios santo que predicamos. Vamos a mirarnos un poquito según la palabra. Abra su Biblia, Romanos capítulo 12. Abra su Biblia. Romanos capítulo 12. Vamos a leerlos del 1 al 3. Es un texto muy conocido. Creo que la mayoría no lo sabemos de memoria. Pablo dice, vamos a leer del 1 al 3, dice: así que, hermanos, os ruego por las misericordias de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. Dice Pablo, no os conforméis a este siglo. O sea, dígale, no te conformes como tú estás. O sea, no te sientas como que ya tú lo lograste o como que tú no puedes lograrlo. Tú ni lo has logrado, pero puedes lograrlo. En el nombre de Jesús. Sino transformaos por medio de la renovación de ¿qué? ¿Dónde empieza la transformación? En el entendimiento. Aquí. En los años 1989, a principios de los años 90, en la Universidad de California se soltó un principio que se llamó reingeniería. Y ya de la reingeniería se habla mucho, ya eso no es nada nuevo. Pero ¿cuál era la intención de la reingeniería? Era desaprender cosas que aprendimos mal. O desenseñar, oiga qué término, desenseñar o desaprender cosas que aprendimos mal. Nosotros, por la misma religión, venimos dañados a la fe. Y aunque no querramos admitirlo, somos cristianos, pero tenemos todavía muchas influencias religiosas dentro de nosotros. Muchas influencias de la religiosidad tradicional y muchas influencias de la religiosidad evangélica también. Fíjese que Jesús, cuando escogió a los 12 discípulos, no escogió ningún religioso. Escogió 12 hombres sencillos, 12 hombres del burgo, 12 hombres cualquiera. Y a la gente que Jesús más duro le dio, fueron los religiosos de su época. Si no, léase Mateo 23, para que lo lea y lo discierna bien. Y si no, léase la historia de quién fue Pablo antes de ser llamado a ser el apóstol de los gentiles. Era un religioso que tenía tanto de sí, tanto de religión en su cabeza, que miraba a su prójimo como su enemigo. Todo aquel que se opusiera a lo que él creyera era su enemigo y había que exterminarlo. Así piensa el religioso. El religioso piensa que si tú no eres de su denominación, de su concilio, de su conferencia, tú no eres nadie, tú no eres nada. Quítate del medio. Entonces, cuando nuestra mente es renovada por el Espíritu Santo, no veremos a las personas con acepción, la veremos como hermanos en la fe. El que come no critica al que no come. El que brinca no critica al que no brinca.
El que habla en lengua no critica al que no habla en lengua, porque a todos nos ha recibido el Señor. Y lo vamos a ver en la Biblia, lo vamos a estudiar. Yo le dije, esto va a tomar tiempo. ¿Está listo? Seguimos. Dice, no os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. En otras palabras, hasta que mis pensamientos no son transformados, yo no puedo comprobar cuál es la voluntad perfecta y agradable de Dios. Hasta que Dios no cambie el chip en mí, no voy a entender las bondades que Dios tiene para conmigo o ha tenido para conmigo. Pero cuando el chip es cambiado, no le atribuyo despropósitos a Dios, porque aún en la muerte yo veo la bondad de Dios. Eso es señorío de Cristo. Porque para nosotros el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Entonces, si hay señorío de Cristo, la muerte no nos va a asustar a nosotros. A mí Dios me mató. A mí tuvieron que llevarme a una clínica por 4 días y un grupo de cardiólogos a tratarme. Cuando a mí alguien me dice, incluso hermanos de otras congregaciones, que se soñaron que el pastor Rafi se había muerto, digo, bueno, hermano, invéntate otra cosa, porque con la muerte tú a mí no me va a asustar. Con la muerte a mí no me van a asustar. Porque si algo queremos nosotros es que Cristo avance. Y nadie va a entrar al cielo en carne y sangre, lo que significa que seremos transformados. En otras palabras, tendremos que morir de este cuerpo terrenal y pasar a un cuerpo celestial. ¿Estamos acá? Mira el versículo 3. Dice, digo pues por la gracia que me es dada a cada cual que está entre vosotros, que no tengáis más alto concepto de sí que el que debe tener, sino que piense de sí con cordura, conforme a la medida de fe que Dios repartió a cada uno. Párate ahí. En este versículo se empieza a revelar en nosotros si la mente está siendo transformada a la imagen del Hijo. Cuando una persona recibe a Cristo, no es superior a los demás. No lo hace mejor a los demás. Cuando una persona recibe a Cristo, lo que le hace es deudor a todo su entorno. ¿Por qué? Porque se te ha revelado el misterio más grande que se le puede revelar a un ser humano, el misterio de la vida eterna. Y el misterio de la vida eterna se revela en la persona de Jesucristo, lo cual no es razón para vanagloriarse. Al contrario, es razón para ser humilde. Búscame un hombre que viva humillado en la presencia de Dios y te mostraré un hombre humilde. Pero mientras más lejos está de la presencia de Dios, más arrogancia, más petulancia, más soberbia, más yo, más conceptos personalizados, más criterios equivocados de sí mismos. Amados, porque la mente todavía no ha sido cambiada. El apóstol Pablo dice que cada uno de nosotros, por la gracia que nos ha sido dada, pensemos de nosotros mismos, dice Pablo, con cordura. En otras palabras, no nos aloquemos. No perdamos la cordura. Somos salvos por gracia. Se nos reveló el Señor. ¿Qué significa eso? Que ahora yo soy un deudor a alguien, a quien le debo todo lo que soy y todo lo que tengo. Y no lo puedo ocultar ni negar. Tengo que reconocerlo donde quiera que vaya, porque Él es indivisible de mi vida y de mi alma, es inseparable. Donde quiera que voy, Él va conmigo, donde quiera que estoy, Él está conmigo. Y no puedo callar mi boca ni dejar de decir que Jesucristo es mi Señor, el que me salvó, el que me perdonó, el que me transformó. Mi manera de pensar en cuanto a Dios ya no es el si Dios quiere, como hacemos nosotros cuando éramos religiosos. Con Dios me acuesto, con Dios me levanto, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Ve con Dios, mi hijo. Ve con Dios, mi hijo. Ya no. Amados, cuando alguien le dice a usted, Dios te bendiga, y usted tiene el pensamiento de la mente de Cristo, ¿usted sabe lo que le están diciendo a usted? Que el creador de todo lo que existe, de todo lo que se ve, sea visible o invisible, derrame sobre ti su bendición. Eso no es poca cosa, eso es algo muy sublime, es algo muy alto. Que Dios te bendiga. Cuando hay entendimiento de esa verdad, hermanos, ya no es lo mismo decir amén.
No es lo mismo un cliché, no, porque hay una revelación de quién es que me está bendiciendo, de dónde viene mi bendición, quién es que tú quieres que me bendiga, Dios. Pero en nuestra mente renovada nos va a dar un concepto de Dios diferente. Ya Dios no es lo que antes era para mí. Hay una historia que le he contado aquí varias veces que pasó en una iglesia hace muchos años, de un niño que era bien travieso en los cultos, se molestaba mucho. Y un anciano lo tomó y lo sacudió. Le dijo: muchacho, estate tranquilo, que estamos en la casa de Dios. El niño se sentó y duró un ratito ahí, como medio amedrentado por el anciano. Pero cuando de repente el niño empezó a llorar. Y le pregunta el anciano: ¿pero y por qué tú estás llorando? Yo no te di golpe, yo solamente te agarré por los hombros y te dije que te sentara. El niño dice: no, yo no estoy llorando por eso. Yo estoy llorando porque Dios estaba aquí y yo no lo estaba respetando. Amados, no es sorpresa, ni es nada nuevo. Jacob duró una noche entera contendiendo con Dios. Una noche entera en contienda. Y después de todo, que termina el episodio, Jacob dice: Dios estaba aquí y yo no lo sabía. Por eso Dios tiene que ser revelado en nuestras vidas. Jesús tiene que ser revelado en nuestras vidas. En nuestras mentes se va a activar el concepto de que tenemos como Señor al creador de todo el universo, al soberano Rey del cielo y de la tierra, al creador del universo, al soberano de los cielos. Ese es mi Dios. Y por cuanto Él es el Rey, Él merece mi reverencia, mi devoción, mi respeto. Él es el Rey de los cielos. Entonces nosotros, en la mente empieza a operar un cambio en cuanto a Dios, pero empieza a empezar un cambio en cuanto a mí. Si Dios es mi Rey, ¿qué soy yo? Bueno, lo vemos como Padre. En la paternidad de Dios, todos vamos a decir que somos príncipes. Y ese es un término que nos gusta a todos. Hoy día, me río, hoy día eso es lo que a la gente le gusta. Le diga: ¿qué dice esa princesa de Jehová? Ese príncipe de Jehová. Aleluya, príncipe. Ya, claro que somos príncipes, porque Él es nuestro Padre. Pero si miramos la moneda y vemos que Él es el Rey, soberano y Señor, entonces yo no soy ya el príncipe, ahora yo soy el siervo. Fíjese qué cosa, soy príncipe y soy siervo también. Porque Jesús, siendo Rey, se hizo siervo. No es un ejemplo muy grande para la iglesia, no, para la iglesia completa, de que el Rey se hizo siervo. El Rey se hizo siervo. Cuando usted recuerda la escena de la cena del Señor, la última cena como se le llama, Jesús toma un lebrillo, que es una vasija como decimos nosotros, una ponchera, le pone agua, se quita la túnica, se amarra una toalla y empieza a lavarle los pies a sus discípulos. Y uno de ellos, que fue Pedro, le dijo: Señor, ¿cómo tú me vas a lavar los pies a mí? Si tú eres el Señor, ¿cómo tú me vas a lavar los pies a mí? Y Jesús le dice: precisamente por eso tengo que darle a ustedes este ejemplo. Porque si yo, siendo el Señor, le lavo los pies a ustedes, ¿qué serán ustedes mismos? Amado, pero yo no sé si soy yo solamente, pero yo veo poca gente que quiere lavar pie en este tiempo. Todo el mundo quiere que lo sienten en un trono y le digan apóstol, profeta, reverendo, salmista. Nadie quiere que le digan siervo, porque ese término en griego es humillante, doulos. Eso significa esclavo. Amados, nosotros somos esclavos, pero no por terror, sino esclavos por amor. Porque Él no tiene para nosotros comparación y no tengo manera de retribuir lo que Él ha hecho por mí. De la única forma que puedo dar un testimonio de retribución es sirviéndole. Por eso somos siervos. Entonces, cuando la mente es renovada, ya yo no miro a mi hermano como una persona inferior a mí. Aquí viene.
cuando Jesucristo empieza a reinar en tus pensamientos, tú mira a aquel que no conoce como alguien digno de misericordia. Porque no conoce. Porque no conoce. En vez de abrir la boca y emitir un juicio que condena, que maldice, que murmura, que denigra, abre la boca y dice: Señor, así como está Él, estaba yo también un día. Yo era ciego y ahora veo. Era sordo y no escuchaba. Tenía un corazón endurecido y tú me llamaste y tú me cambiaste y tú lo hiciste conmigo. Si tú lo hiciste conmigo, lo puedes hacer por Él también. Pero nuestra tendencia humana es contraria muchas veces a esas cosas y soltamos la lengua cuando vemos que una gente está haciendo cosas que posiblemente nosotros hacíamos otras, pero para con Dios el que no corría, volaba, y el que no mordía, aruñaba. Entonces, ¿cuál es la diferencia? El Dios que te rescató a ti tuvo poder para hacerlo, también tiene poder para hacerlo con Él. ¿Qué pasa? Que como tú tienes la mente de Cristo ahora, tú miras al prójimo como alguien que necesita lo que tú tienes. La religiosidad nos ha hecho tanto daño que en vez de nosotros ser inspiradores a los demás a querer venir a Cristo, los espantamos muchas veces. Y me acuerdo de aquel vendedor de zapatos. Aquel vendedor que todos hemos hablado de eso aquí, en varios, los predicadores, los pastores lo han usado, yo también lo he usado. Aquel vendedor de zapatos que lo mandaron a una aldea a vender zapatos y ahí todo el mundo andaba descalzo. Y cuando él llegó a la aldea y dijo: pero esto es una tontería, ¿cómo yo voy a vender zapatos aquí si todo el mundo anda descalzo? Llamó a la compañía y le dijo: no, esto es una tontería, esto es un absurdo, aquí todo el mundo anda descalzo. De repente el jefe dijo: pues ven para acá, yo voy a mandar otro vendedor. Mandó otro vendedor. El otro vendedor, cuando llegó y vio que todo el mundo estaba descalzo, dijo: esta es mi oportunidad. Llamó a la compañía y dijo: mándeme una patana de zapatos, porque estos no tienen zapatos. Esta es la oportunidad de yo venderle zapatos. Hermano, el mundo anda sin fe, sin esperanza y sin Dios. Y nosotros tenemos la esperanza y tenemos la fe y tenemos a Dios, que el mundo no tiene. Por lo tanto, cuando miremos al mundo, miremoslo con ojos de misericordia. Ahí tú te das cuenta si tu mente está siendo transformada en cuanto a la relación con los que no conocen a Dios. Porque los que no conocen a Dios andan como tú andabas cuando no conocías. ¿Y qué te hace diferente? Que Jesús tuvo misericordia de ti. ¿Y qué te hace diferente? Que Jesús se te reveló a ti. ¿Y qué te hace diferente? Que alguien te predicó a ti. Pues tú veías lo mismo entonces. Porque ahora tú piensas en base a la verdad de aquel que está frente a ti. ¿Tendrá o no tendrá al que yo ya tengo? Por eso no te avergüences de decirle a alguien: Dios te bendiga, Jesús te ama, hay un plan con tu vida. No es casual que tú y yo estemos juntos en este proyecto, trabajemos juntos en este proyecto. No es casual que tú y yo estemos haciendo este trabajo juntos, porque Dios en todo tiene propósitos. No siempre lo vemos, aún cristianos ya de años, no vemos que Dios nos ha puesto una persona para que caminemos juntos, para que hagamos ejercicio juntos, para que trabajemos juntos y andamos años juntos y nunca le hemos dicho que Jesucristo tiene un plan con sus vidas. Ellos saben que somos cristianos, ellos lo saben porque saben que venimos a una iglesia, es más, saben que somos ministros, pero no le hemos dicho cuál es la verdad de nuestra salvación y cómo llegó a nosotros la revelación. Llegó porque alguien nos predicó el evangelio. Bienaventurados aquellos a quienes Dios se le apareció en sueño. Son muy bien recibidos en la casa. Pero la mayoría de nosotros fue que alguien nos predicó. Por lo menos yo no sé usted, si fue que Dios se le apareció en sueño como a Salomón. Pero a mí fue que alguien me predicó. Alguien me habló de Cristo. Alguien me miró con ojos de misericordia y vio mi necesidad. Y no era una necesidad cualquiera. La necesidad más grande de un ser humano no es pagar una deuda en el banco o no es pagar la casa o la luz. La necesidad más grande de un ser humano es ser perdonado, limpiado por la sangre de Cristo. Y eso lo tiene que dar la iglesia a conocer. Quienes tienen que decir eso es la iglesia. ¿Cuánta gente viene a mi oficina y me plantea problemas? Gente está de afuera, gente que no son de la iglesia. Me plantean problemas, yo los dejo que hable, porque ellos vinieron a decirme su problema. Entonces yo le digo: mira, antes de ese problema hay un problemita que hay que resolver.
Hay un problemita que hay que resolver. Ajá, pastor, sí hay un problemita. ¿Cuál? El problemita de tu relación con Dios. Ajá, sí. Porque no valdría de nada resolver un problemita de carácter temporal cuando el problema eterno no está resuelto. Vamos a resolver lo eterno, porque lo eterno como tal es eterno. ¿Qué te parece? Si hoy empezamos a decirle a Jesús, ven, entra en mi corazón, perdona mis pecados, cambia mi vida, hazme un hombre nuevo. Entonces, cuando esa persona recibe la revelación de que Jesucristo es su Señor, su Salvador, ya las demás cosas pasan al plano de que son problemas, pero ahora hay una diferencia, que ahora Dios está de mi lado, que ahora Dios está conmigo, que ahora Dios me ayuda, que ahora Dios es mi fortaleza, que ahora Dios es mi escudo, que ahora Dios es mi abogado. Hay problemas y dificultades, pero ahora Dios está conmigo. Y cantamos: los de nuestro lado son más que el adversario. Nos gozamos. ¿Por qué? Porque ahora, si Dios está conmigo, ¿quién es contra mí? Pero se nos va la guagua, se nos va la oportunidad, se nos van los amigos de la mano, se nos van los vecinos, se nos van los compañeros, y no le decimos a nadie la verdad de nuestro Dios. Amado, piensa en alguien que está cerca de usted en su trabajo, en su vecindario. ¿Esa persona conocerá a Jesús? Usted no puede ser juez, pero es muy probable que esa persona no tenga la más mínima idea que Jesús murió por ella, resucitó por ella y que lo puso usted al lado de ella para que le hable de él. Ella no lo sabe. Lo peligroso es que usted no sepa que Dios lo puso al lado para que usted le hable. Eso sí es peligroso, porque entonces usted no está haciendo. Estoy escribiendo una serie que se llama Soy Sal. Y cuando usted estudia lo que es la sal, ¿por qué Jesús le dijo a los discípulos: vosotros sois la sal de la tierra? Amado, lo que Jesús le estaba diciendo en ese contexto al momento a los discípulos es como si le dijera hoy día a alguien: ustedes son los diamantes de este mundo, lo más valioso que hay en esta tierra. Por eso la iglesia no puede perder su esencia. Y la iglesia tiene que pensar como piensa su Señor. ¿Cómo piensa Dios en cuanto al pecador? Dios está airado todo el tiempo con el pecador. Pero cuando al pecador le presentan el plan de Jesús, el plan de salvación, y recibe a Jesús, el Padre se alegra porque un pecador ha sido alcanzado y hay un redimido más en la lista. ¿Y quién puede llevar ese mensaje al mundo? Es la iglesia de Jesucristo. Diga conmigo: yo soy iglesia. O sea, no piense que iglesia es esta estructura. No piense que iglesia son los pastores que estamos aquí, los diáconos. Todos los nacidos de nuevo somos iglesia. Y tenemos un compromiso con aquel que nos llamó a ser iglesia. Si Jesucristo es el Señor, yo tengo un compromiso con esa verdad. Si no es mi Señor, oro al Padre que lo revele en el nombre de Jesús. Porque no es casual, hermano. En Dios nada es casual. En Dios todo es propósito, y lo hemos dicho 25,000 veces en esta casa. En Dios todo es propósito. ¿Por qué Dios te puso al lado de esta persona? ¿Por qué camino? ¿Por qué estudio, trabajo? Me rodea de gente que no son cristianas. Vamos a parar y vamos a mirarlo con ojos de misericordia desde ahora en adelante. ¿Qué les parece? Mire a alrededor y mire la gente que vive con usted, que convive con usted, que trabaja con usted, que estudia con usted, que son sus vecinos, y mírenlos con ojos de misericordia, porque así piensa un redimido, piensa con la mente de Cristo. ¿Sabe por qué Jesús todavía no ha venido? Porque todavía la iglesia no ha entendido ciertas cosas y todavía hay muchas almas que salvar. Pero Él está acelerando por eso. Está acelerando que la iglesia entienda, que la iglesia agilice, que la iglesia predique, que las almas se salven, y cuando se complete el número de los redimidos, que yo no lo sé, entonces el padre le dirá al hijo: ve por la novia. Ve, busca a tu pueblo, ve, busca a los redimidos. Pero mientras la iglesia está en la tierra, la iglesia tiene que fungir su rol con la mente de Cristo. No mires al que está a tu lado como el que es menos, como el que no sabe, como el estúpido, el idiota. Este es un bruto. No, amado, mírelo como una persona que usted una vez fue así. Y Dios tuvo misericordia de usted. Cambió tu manera de pensar.
Ahora pienso como, wow, qué torpe era yo. Como dijo el salmista Asaf, qué torpe era yo. Yo era torpe, pero Dios tuvo misericordia de mí. Ahora pienso como Dios me ha hecho ver que Él es mi Señor y que Él me alcanzó porque alguien me compartió las bondades de Dios. Una pregunta, y casi oramos ya, casi estamos orando ya. Oiga, acá entre ustedes, ¿quién recuerda aquí quién le predicó el Evangelio? ¿Alguien puede levantar la mano y decir, yo recuerdo que fulana me hablaba de Cristo? Levántame la mano si usted recuerda que alguien le haya hablado de Cristo. ¿Sabe usted? Quizás esa no fue la persona que lo ganó para Cristo o lo llevó a los pies de Cristo, pero esa persona sembró la palabra. Y nosotros no somos los que salvamos, nosotros solamente sembramos. El que salva es el Señor, pero tenemos que sembrar el Evangelio. La mentalidad de Cristo en nosotros nos hace pensar como sembradores. Sembradores de esperanza al que está desvalido. Allá afuera hay un mundo que se está descalabrando a pedazos, que se está cayendo, que está cada día de mal en peor. Como dice la Biblia, los hombres irán de mal en peor, engañando y siendo engañados. Pero la iglesia de Jesucristo tiene que emerger y levantarse como la antorcha que alumbra en medio de las tinieblas. Pero ¿con qué mentalidad? Con la mentalidad del Dios de la misericordia que la salvó, que la redimió y puede ahora ir al mundo y decirle, hay una esperanza. No es ningún partido, no es ningún político. Se llama Jesús, el Hijo de Dios, el que me transformó a mí, porque yo un día estuve así, yo un día me vi como tú te ves, sin fe y sin esperanza, pero el Dios de los cielos me alcanzó y me redimió, me puso nombre y ahora Él pelea mis batallas. No solamente me salvó y me llevará al cielo, sino que ahora Él está conmigo en todas mis batallas, en la noche oscura, en el día de prueba, en el día de la aflicción, en el día de la escasez, en el día de la persecución. Él está conmigo porque Él prometió estar conmigo todos los días hasta el fin del mundo. Alguien tiene que decirlo. Aquí empieza. Tú vas a salir esta noche provocado a pensar si tú eres de los que mira a los demás como inferiores a ti o tú los miras con ojos de misericordia. Amados, es tan fácil criticar. Uno de los temas que vamos a tocar es el señorío de Cristo en la lengua. Empezamos con la mente, porque de la mente hay mucho que hablar, de la mente hay mucho que tocar. Y de la mente hay mucho que analizar. ¿Me creo yo mejor que los demás? ¿Soy yo mejor que los demás pastores porque tengo una iglesia más grande? Amado, es al revés, todo lo contrario. A los pastores que tenemos iglesia un poquito más grande, somos más deudores, le debemos más. Le debemos más a Dios que a los que tienen iglesias pequeñas. Tenemos más carga en los hombros que los que tienen iglesias pequeñas. Entonces no nos podemos gloriar de tener iglesias grandes. Al contrario, tenemos que vivir humillados para que Dios nos ayude a poder dar el grado de cuidarle a una grey más numerosa. No es lo mismo cocinar para 2 que cocinar para 15. No es lo mismo. O inténtalo a ver. Inténtalo a ver. Si usted con 2 libras con 1 libra y media de arroz le va a dar 15 personas. Si le da de granito, toma un granito tú, un granito tú, un granito tú. Es lo mismo. Nosotros los ministros, los que hemos sido honrados por el Señor en el ministerio, debemos mirar a nuestros compañeros de milicias con ojos de misericordia también y orar por ellos. Señor, ayúdalos, dale gracia, dale favor, dale autoridad, dale convicción, dale atrevimiento, dale denuedo. Porque lo que Dios ha hecho con nosotros puede ser estímulo a otros también, para que sepan que Dios honra a los que se atreven a creer que Él es Dios. Nada de lo que vivimos aquí es escondido, todo está a la luz pública. El Dios que nos llamó hasta aquí nos ha sustentado. En medio de crisis, en medio de dificultades, Él sigue siendo el mismo Dios. Nada es oculto, el principio es el mismo. Dios al que llama, Dios lo va a procesar, Dios lo va a capacitar, Dios lo va a enviar y después Dios le va a suplir. Tengamos misericordia de los hermanos cuando no entienden, no los juzguemos. No le hagamos la vida como que son inferiores porque no entienden. No entendió, simplemente. Y como no entendió, vamos a orar que el Espíritu Santo les revele. Amén, mis amados. Empezamos esta noche, le dije que le íbamos a dar el piquito, porque nos vamos a meter en cositas profundas después, en cuanto a lo que es el pensamiento de Cristo en nosotros.
Ahora termino diciéndote, ¿cómo lleno mi mente, amados, del pensamiento de Dios? La respuesta es fácil. Métase en la palabra. Métase en la palabra. Métase en la palabra. Cómase el rollo. Cómase el libro. Para que cuando venga un pensamiento desviado hacia alguien, hacia una persona, hacia una institución, hacia el gobierno, la misma palabra tenga autoridad para frenarlo y que usted no cometa un error y no deje que su boca lo haga pecar. En el nombre de Jesús. Porque ya ahora su mente tiene quien la controla. Te doy un versículo de gratis, te voy a regalar un versículo. El único órgano de todos los órganos que la iglesia tiene como cuerpo, que está en la cabeza, Jesús se lo dio a la iglesia. ¿Quién es la cabeza de la iglesia? Efesios capítulo 1, versículo 22-23 dice que Jesús es la cabeza del cuerpo. La iglesia es el cuerpo y nosotros o sea, Jesús es la cabeza y nosotros el cuerpo. Entonces, como esta es la cabeza, en la cabeza se supone que hay un órgano que Jesús se lo dio a la iglesia también. Y eso ahí yo estoy todavía buscándole la revelación. Señor, ¿qué tú nos quisiste decir con esto? ¿Usted quiere leerlo conmigo? Ay, pero qué ánimo, Dios mío. Voy a decir, como dice un pastor amigo mío, gracias por su entusiasmo. Abra su Biblia, 1 Corintios capítulo 2, y ahí vamos a terminar. Y vamos a orar. Versículo 15, 1 Corintios 2:15, y ahí vamos a orar. Dice, en cambio, el espiritual juzga todas las cosas, pero no es juzgado de nadie. Cuando dice juzga es que evalúa, saca conclusión. El que es espiritual saca conclusión de todo. Es lo que le decía, el espiritual dice, ven acá, pero ¿será casual que yo esté haciendo negocio con esta persona? ¿Qué querrá Dios? ¿Será casual que Dios quiere que yo viaje con esta persona aquí a mi lado? ¿Qué querrá Dios? ¿Será casual que Dios quiere que yo trabaje juntamente a este equipo? ¿Qué querrá Dios? El que es espiritual piensa así. El que no es espiritual todo cree que es casual. ¿Qué casualidad? Nos encontramos tú y yo aquí. Dios dice, casualidad. Yo planifiqué esto, muchachos, desde antes de la fundación del mundo. Dios hace sus planes con nosotros y nosotros por andar tan despistados. Hay una palabra que se está usando mucho, es la palabra entretenidos. No nos damos cuenta de que Dios nos ha puesto gente al lado, al frente, atrás, por todos lados para que sean salvos. Estamos tan entretenidos que no nos hemos dado cuenta. Que Dios tenga misericordia de nosotros. Y dice el 15, en cambio el espiritual juzga todas las cosas, pero no es juzgado por nadie. Porque ¿quién conoció la mente del Señor? ¿Quién le instruirá? Mire cómo termina este versículo. Mas nosotros tenemos la mente de Cristo. Eso a mí me tiene pensativo, predicadores, pastores, escuchen, eso me tiene pensativo a mí hace días. La mente es un órgano que se ha definido científicamente que es un órgano, que hay que tratarlo como se trata el estómago, como se trata la espalda. La mente es un órgano. Y este órgano está en la cabeza. Y la cabeza quiso darle al cuerpo también de su mente. Es un misterio esto. O sea que Jesús, por el Espíritu Santo, nos dio sus pensamientos. ¿Qué significa, pastor? Que yo puedo tener pensamientos santos, que yo puedo pensar con cordura, que puedo rechazar pensamientos que vengan en contra del diseño de la santidad. Todo pensamiento detractor, envidioso, celoso, mentiroso, altivo, hablador, lengua larga, lleva vida. Todo pensamiento del diablo en el nombre de Jesús puedo reprenderlo y rechazarlo en el nombre de Jesús. Y puedo pensar en lo justo, lo bueno. Es más, te digo algo. Cuando tú empiezas a pensar conforme como Dios quiere que tú pienses, la presencia de Dios en ti se va a aumentar a una potencia extraordinaria. ¿Quieres que te lo demuestre por la Biblia? Yo quisiera como predicar esta noche, pero el tiempo como que no me da. Quisiera como entrar en predicación. Quisiera como... ¿Le doy otro versículo extra? Vamos arriba, vaya a la Biblia. Filipenses capítulo 4. Me gusta la gente que quiere estudiar la Biblia,
porque significa que queremos aprender, que queremos crecer. Filipenses, un poquito más allá de Filipenses 2, en el capítulo 4, usted va a encontrar un versículo de oro, que es el versículo 8, Filipenses 4, 8. Dice, el apóstol Pablo dice: por lo demás, hermanos, todo lo que es verdadero, todo lo que es honesto, todo lo justo, todo lo puro, todo lo amable, todo lo que es de buen nombre, si hay virtud alguna, si algo digno de alabanza, en esto pensad. Amén. Pero ahora te doy la clave y vamos a remachar aquí, vamos a requintar. Lee el 9. Lo que aprendisteis y recibisteis y oísteis y visteis en mí, esto haced. ¿Qué es lo que dice Pablo? Esto haced. O sea, algo hay que hacer. Y dice, y el Dios de paz estará con vosotros. Dale aplauso al Señor, porque eso es la verdad. Si mi mente piensa lo puro, lo justo, lo honesto, lo amable, lo de buen nombre, si mi mente se inclina hacia la bondad, hacia la misericordia, hacia la paciencia, hacia la mansedumbre, si mi mente se inclina a pensar en lo justo, en lo puro, en lo amable, y yo lo hago porque tengo la opción de hacerlo, porque también puedo rechazarlo. La mente te puede hacer muchas ofertas. El enemigo puede hacerte ofertas, Adán puede hacerte ofertas en tu carne, pero también el Espíritu ha hecho una oferta. Yo quiero la del Espíritu. Si lo hago, dice el apóstol, Dios estará con vosotros. ¿Cuántos quisieran que Dios esté con ellos? Póngase de pie, póngase de pie. En el nombre de Jesús. Que el Señor nos ayude, los que están en radio y televisión, que el Señor nos ayude, amados. Si nosotros esta noche hemos venido, nos ha convocado Dios para instruirnos, estamos aprendiendo, yo no sé si usted, pero yo estoy aprendiendo muchas cosas, que podamos salir de aquí en una dimensión de que me miro a mí mismo como tan deudor, porque ¿quién soy yo para que Dios me haya buscado dentro de una multitud tan grande? Como dijo el salmista, se me reveló el Señor, me perdonó mis pecados. Ahora soy hijo por gracia. Ahora conozco al Dios de mi salvación. Pero eso no me hace superior ni mejor que nadie. Al contrario, lo que me hace es una persona más deudora. No tengo que mirar al vecino que fuma y la vecina que oye reggaetón y reprender al diablo. Sí, reprenda al diablo, pero a la vecina sálvela en el nombre de Jesús. Mírela con ojos de misericordia. Aprendamos, amados. Ahí se refleja si ya el señorío empezó a calar en nosotros. Si todavía yo estoy metiendo juicio, todavía yo estoy condenando gente, y todavía yo estoy yo sé. Yo tenía otro texto para leerle ahí, pero no quise leérselo esta noche, se lo voy a dejar para el domingo. Si todavía usted se cree que es mejor que los demás o superior a los demás, todavía el señorío ni ha tocado su puerta. Porque el dueño de este asunto lavó los pies de sus discípulos. Y si él, que es el rey soberano, lavaba pies, imagínate tú y yo. ¿Qué no diría yo? No diría yo los pies, amado. Tendríamos que lavarte los pies y hasta tu senda de caminar por causa del Señor. Inclina tus ojos ahí, tu rostro. Padre, muchas gracias esta noche. Gracias por darnos instrucciones. Que tu señorío, Señor, se establezca en nuestras mentes. Señor, que nosotros, aún por nuestros enemigos, oremos por misericordia. Aún contra aquellos que se han levantado en contra nuestra, con aquellos que se han levantado en contra nuestra, oremos por misericordia. Dios mío, ayúdanos a pensar como tú piensas, a ver como tú ves, a sentir como tú sientes. Señor, que se establezca el señorío de Cristo en nosotros plenamente. Que cuando salgamos de este lugar, nuestra visión hacia ti, Señor, sea diferente. Y nuestra visión de nosotros mismos sea diferente. Pero la visión del entorno sea diferente también. Nosotros somos la sal de la tierra porque tú lo dijiste. Y si tú lo dijiste es porque es verdad.
Por algunos no lo sabíamos. Hoy tú nos das la oportunidad de salir de este lugar pensando diferente, mirando al mundo diferente. Señor, ten misericordia de los que no te conocen, de los que andan sin fe, sin esperanza, sin Dios. Señor, levántanos a nosotros como instrumentos. No tenemos que tener un micrófono ni tener un rango ministerial. Todos somos llamados a llevar la bondad de Dios a donde quiera que estemos. Hablar del señorío de Cristo, a testificar de sus bondades y favores. Señor, que desde esta noche se rompa en nosotros pensamientos extraños hacia los demás, contrarios a la pureza, a la bondad, a la amabilidad. Y vayamos, Dios mío, con un corazón diferente, por amor de tu nombre. Oro que la iglesia que está en la radio y la televisión reciba la palabra esta noche también. Y tu nombre sea muy glorificado en todo, Señor. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Le damos un aplauso a Jesús. Centro Cristiano El Buen Samaritano. Síguenos por radio, televisión y a través de las redes sociales. Palabra Viva. Este programa es producido y difundido gracias a la ayuda y ofrenda de hermanos y relacionados al Centro Cristiano El Buen Samaritano. Hasta la próxima entrega con más de Palabra Viva.